vamos a entrar en nuestro tiempo de la palabra de Dios en un mensaje que se titula Atravesando la prueba. El texto está en Santiago 1, del versículo 1 al 11. No sé si habéis oído hablar de Joni Eareckson Tada. Ella nació el 15 de octubre de 1949 en Baltimore, en Estados Unidos. Quizá hayas oído hablar del testimonio vital de esta mujer. Es increíble. Ella nació en el seno de una familia atlética. A ella le encantaba jugar a tenis, ir a caballo, la acampada. Pero un día, en julio de 1967, todo esto cambió. Era un día que hacía mucho calor y Joni salió con su hermana mayor, Kathy, a nadar a la playa de la bahía de Maryland. El agua se veía muy turbia bajo el sol abrasador del mediodía. Joni, con el calor y el ímpetu de una adolescente de 17 años, se subió de un salto a una de las barcas que estaban ancladas en el agua y, lanzándose al agua de cabeza, sin preocuparse de qué había debajo del agua, sin preocuparse qué profundidad tenía el agua, se golpeó en la cabeza con una dura roca. Ella, flotando en el agua, se preguntaba por qué no podía mover las manos ni mover los pies. Un frío la recorría y cuando intentó abrir la boca para respirar, el agua del mar entró en su boca. Su hermana le dio tiempo de lanzarse al agua y sacarla antes de que ella se ahogara. En ese momento, en ese día, Joni fue catapultada a un mundo de operaciones, de máquinas, de tubos, de dolor y de sufrimiento. Ella misma relata que una profunda y oscura depresión comenzó a apoderarse de ella. Ella decía: Dios, ¿cómo has podido permitir que esto me pasara a mí? Yo soy cristiana. ¿Qué hice de mal? ¿Estoy siendo castigada? El resentimiento y la queja la dominaron por un tiempo hasta que las oraciones de sus familiares, de sus amigos y también el testimonio y la actitud de un chico que se llamaba Tom, que compartía con ella las sesiones de rehabilitación, que él estaba más tetrapléjico que ella, cómo él era tan entusiasta incluso hasta cuando la terapeuta le ponía el lápiz en la boca para que él pudiera pintar. Entonces, esto provocó en ella un cambio y comenzó a ver la mano de Dios tocando su alma para sanarla. Ella misma reconoce que la verdad de Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, cobró vida para ella y sentido. Y ella dice: el bien que Dios tenía para mí no necesariamente tenía que ser retornarme el uso de las manos o de las piernas. Dios me dio paciencia, perseverancia, una actitud para apreciar y valorar las pequeñas cosas y sonreír a pesar de mis circunstancias y no por causa de ellas. Joni, además de haber vivido 50 años como cuadripléjica, ella también ha sobrevivido a 6 sesiones de quimioterapia por cáncer de mama de fase 3. En el 2015, ella fue declarada libre del cáncer. Dios ha obrado profundamente en esta mujer y la ha capacitado para difundir el Evangelio desde su silla de ruedas. En noviembre del 2018, los médicos descubrieron un pequeño tumor en un nódulo de la última mastectomía que ella había tenido, y estas fueron sus palabras: cuando recibí la inesperada noticia del cáncer de mi cirujano oncológico, me relajé y sonreí, sabiendo que mi Dios soberano me ama mucho y que me tiene fuertemente en sus manos, dijo Joni en ese momento. Y reflexionaba: ¿de qué sirve si solo confiamos en el Señor cuando entendemos sus caminos? Porque no podemos entenderlos todos. Eso solo garantiza una vida llena de dudas. Tras un día malo, intenso en el dolor, en el sufrimiento, ella dijo que el sufrimiento que ella había tenido ese día solo era una salpicadura del cielo definida a través de encontrar a Jesús, a través de una salpicadura del infierno. En febrero, cuando ya terminaba el tratamiento, expresó:
Todos los atletas son disciplinados en su entrenamiento y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y agregó, honrar a Cristo es lo mejor que pueda a través de esta prueba. Es el motivo y el énfasis de mi vida. Y es en esta mañana en lo que vamos a estar reflexionando sobre esto, en cómo nosotros como cristianos, como creyentes, afrontamos las pruebas. ¿Qué actitud tenemos frente a las pruebas? Vamos a ir al texto, es Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 11. Santiago 1, capítulos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero el hermano de condición humilde, que se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor de todas las cosas, único Dios, todopoderoso, verdadero, estamos en tus manos y te agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu cuidado y tu provisión. Gracias, Padre, porque tú estás sentado en el trono sobre toda autoridad, sobre toda potestad, y nada se escapa del control de tus manos, Padre. Sabemos que todo lo que sucede está en tu control, Padre. A ti podemos encomendarnos, en ti podemos confiar, en ti podemos descansar. Padre, te pedimos que esta mañana tú hables a nuestros corazones, nos alientes, nos ayudes, nos consueles, nos exhortes, nos confrontes. Háblanos, Padre, por medio de tu santa palabra. Edifícanos, ayúdanos, Padre, a verte a ti, a ver tu gloria, escuchando tu voz, que es tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser obedeciendo tu palabra, a ser moldeados a la imagen de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Padre, la ayuda, la unción de tu Espíritu, para que nos ayudes a ser conformados a Cristo, Padre. Y te lo pedimos en el único nombre en el que hay salvación, en el de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, esta carta, la carta de Santiago, es probable que sea la primera de todas las epístolas que se fueron escritas. Tanto la evidencia interna como la evidencia externa, la interna entendemos que sería todo lo referente al lenguaje, a la forma de escribir, y la externa serían pues todos los diarios, los relatos históricos, las crónicas que tenemos, nos están apuntando a que fue escrita por Santiago, el hermano de Jesucristo, quien pasó de ser un incrédulo y rechazar lo que su hermano estaba predicando a ser el líder en la iglesia de Jerusalén y luego presidir un poco más tarde el primer concilio de toda la iglesia que se juntó en la ciudad de Jerusalén en Hechos 15. ¿Y qué originó este cambio en Santiago? Pues que el mismo Señor Jesucristo se le apareció en persona, como podemos leer en 1 Corintios 15, versículo 7. Esta carta está escrita en forma de pensamientos, de ideas, de temas. Habla de las fe, las pruebas, la sabiduría, el dominio propio, la sumisión ante Dios, que si lo miramos rápidamente y sin detenimiento,
podrían parecer vagamente conectados. Sin embargo, si miramos detenidamente, vamos a ver que es un patrón del autor característico. Él presenta un tema, habla sobre él y posteriormente vuelve a este tema desarrollándolo y ampliándolo un poco más. Lo hace muchas veces. Por ejemplo, en el versículo 2 él hablará sobre las pruebas y continuará hablando a lo largo de toda la carta de ellas. En el versículo 5 él hablará de la sabiduría y luego dedica todo el capítulo 3 a hablar de la sabiduría. En los versículos 10 y 11 él habla del rico y luego en el capítulo 5 vuelve a hablar del rico. Es un patrón circular. Entonces esto nos está demostrando que son temas que tienen un hilo, que tienen un argumento, que tienen un desarrollo, están conectados. En esta carta tenemos la impresionante cifra de 54 imperativos, 54 mandatos. Lo que está diciendo es que hay una figura de autoridad que fue la que escribió esta carta. 54, una figura de autoridad reconocida por la propia Iglesia. Sin embargo, a pesar del tono exhortativo que tiene la carta, vemos también que hay un tono de amor y preocupación genuina, pastoral, por la vida y la práctica de estos creyentes a los que él está escribiendo. Él velaba por ellos, como lo hace alguien que tiene que dar cuenta de estas almas delante de Dios. Por tanto, es una carta con un marcado énfasis ético y práctico, más que un enfoque doctrinal y teórico. Por eso mismo se dice de ella que es una carta pastoral. El tema principal de toda la carta es la fe, y es el hilo conductor de ella. Aparece ya directamente primero en el versículo 3, y luego aparece 16 veces más en toda la carta. En esta carta, la fe tiene una connotación específica sobre la confianza en el Señor, confianza en Dios. Es una fe, por tanto, activa, que conlleva perseverancia, una adecuada relación con el Señor. Le proporciona al creyente seguridad, certeza para salvación y también por medio de ella recibimos como creyentes sabiduría y justicia. Entonces, esta carta es un recordatorio inspirado y permanente de que si te llamas a ti mismo cristiano y dices tener fe verdadera en Cristo para salvación, entonces debes vivir de acuerdo a esa profesión. De lo contrario, tu fe es vana y estás autoengañado. La fe auténtica se evidencia en cómo tú estás viviendo. Santiago presenta algunas evidencias a lo largo de la carta de esta fe auténtica. La fe verdadera nos insta a perseverar a lo largo de la prueba, la fe verdadera nos hace servir espontáneamente, la fe verdadera nos advierte a hablar sabiamente, la fe verdadera nos llama a ser pacientes en nuestras relaciones con los demás, y es en esta mañana que vamos a estar meditando y reflexionando en el primera de estas evidencias. La fe verdadera nos insta, nos llama a perseverar en la prueba con gozo. En el primer versículo ya vemos el saludo. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es habitual que el autor de una carta lo primero que haga es que se presente. Y aquí tenemos el autor de la carta presentándose, Santiago. También tenemos que él mismo se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no se describe con su posición de autoridad dentro de la Iglesia, sino que se describe con su condición, siervo. La palabra más literalmente significa esclavo. ¿Esclavo de quién? Del Señor Jesucristo. El esclavo no tenía derechos, sino que sus derechos habían sido adquiridos por su Señor. Esto es muy característico de cualquier verdadero siervo de Dios. La humildad, apuntar al Señor y no hacia sí mismo. Él ni siquiera menciona su parentesco con el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la carta de un líder humilde y servidor. Un líder al que el apóstol Pablo llama en Gálatas columna
de la Iglesia, Gálatas 2:9. También nos menciona después los receptores de la carta, las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago está escribiendo a gente de linaje judío, pero que vive fuera de Israel. Están en la dispersión, literalmente diáspora, esparcidos entre las naciones, fuera de los límites de la tierra prometida de Palestina. Esta gente, en su mayoría, eran muy humildes y muy pobres, porque habían sido expulsados de sus tierras y habían perdido sus posesiones. Ellos eran creyentes, miembros del pueblo de Dios, que estaban experimentando de primera mano lo que era ser extranjeros y peregrinos en un lugar ajeno. Entonces vemos que el estilo claro, conciso y directo de Santiago se hace manifiesto ya desde el primer versículo de la carta, con un escueto saludos, salud. No hay oración, no hay dedicatoria, y a pesar de dirigirse a judíos, él les saluda con una palabra en griego, que significa literalmente regocijo. Choca el contraste. Entonces, que el destinatario sea Israel espiritual en la dispersión, así como el simple saludo que le está dedicando Santiago a la carta, nos hacen entender que estamos hablando de una carta dirigida a un periodo muy inicial de la Iglesia. Tras el primer saludo, ahora Santiago ya entra en el primer punto. El primer punto es el gozo en la prueba y estará comprendido entre los versículos del 2 al 4. Vamos a leerlos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte de nada. Resulta chocante, cuanto menos, el llamado de Santiago a tener gozo en medio de una prueba. Y más aún si estamos teniendo en cuenta que los receptores de esta carta son judíos perseguidos, expulsados de sus tierras, que han perdido todas sus posesiones, que eran oprimidos por los ricos, que eran llevados a rastras ante los tribunales paganos y que eran calumniados por creer en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Este es el panorama que describe Santiago en el capítulo 2. Y es precisamente a esta gente a la que Santiago, un líder respetado en la iglesia de Jerusalén, les escribe una carta pastoral en la que lo primero que les dice es una exhortación a regocijarse. Podría parecer que Santiago está en otra realidad, él ignorando los sufrimientos y dificultades que tienen estas personas. Pero hermanos, no es así. Santiago fue testigo del martirio de Esteban y de la persecución de la iglesia en Jerusalén y de la dispersión. Él, como pastor, conoce a sus ovejas, él vela por ellas y les ofrece aliento, ese aliento que necesitan por medio de un llamado al gozo en medio de la difícil situación que están atravesando. Las primeras palabras de la carta en el idioma original tienen un orden distinto. Vendrían a decir: todo gozo considerad cuando os halléis en diversas pruebas. Y está puesto en ese orden con un propósito, por un fin, para enfatizar algo. No son las pruebas, sino el gozo. Todo gozo considerad. Gozo en las pruebas. Las pruebas son una herramienta y no un fin en sí mismo. Y era muy importante que los sufrientes receptores de esta carta lo tuvieran muy presente. Y es por eso que Santiago enfatiza que como creyentes consideremos estas pruebas. El considerar expresa un juicio deliberado y un cuidadoso, una respuesta que tenemos que dar a estas pruebas, una actitud por nuestra parte. Es más importante cómo afrontamos estas pruebas como hijos de Dios que no las pruebas en sí mismo. Si quitamos los ojos y el pensamiento de la prueba y los ponemos en el Señor, es posible tener gozo en medio de la prueba. Estar gozoso para un creyente es un requerimiento permanente y no tan solo en las diversas pruebas.
Recordemos las palabras de Pablo, por ejemplo, en la cárcel, escribiendo a los filipenses. Regocijaos en el Señor, siempre, otra vez os lo digo, regocijaos. O a los tesalonicenses, estad gozosos siempre. Pero sin embargo, en medio de la prueba es cuando es más difícil mantener este gozo, especialmente si nuestros ojos se mueven del Señor Jesucristo hacia las circunstancias, hacia lo que nos rodea. Entonces perdemos de vista quién es nuestro Señor y lo que Él ha hecho, lo que Él continúa haciendo y lo que Él seguirá haciendo, porque Él es el que está gobernando y está sentado en el trono y toda autoridad le ha sido dada también sobre las pruebas. Santiago y los demás apóstoles nos exhortan reiteradamente al gozo, especialmente en el periodo de pruebas. Por ejemplo, en Romanos, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que ellas producen paciencia. O Pedro, en lo cual, en las tribulaciones, os regocijáis grandemente, aunque ahora por un breve periodo de tiempo, si es necesario, debáis ser afligidos con diversas pruebas. 1 Pedro 1:6. Santiago conoce las circunstancias de sus receptores y se identifica con ellos tiernamente y por eso les llama hermanos míos. Él se pone a la misma altura que ellos. Esto da un tono tierno, cálido a la exhortación que Él les está dando. Él está preocupado por ellos. Ellos son sus hermanos, son de la misma familia. Comparten el nacimiento por medio de la palabra de Dios, como dice en 1:18. Y además comparten la fe en el mismo glorioso Señor Jesucristo, como dice en el capítulo 2, versículo 1. Estas diversas pruebas que están afrontando están haciendo referencia a las situaciones adversas que los creyentes están soportando. Situaciones diversas, externas, en el que el creyente va cayendo. Y va cayendo, pero siempre bajo la provisión de nuestro Dios. En estas pruebas que vamos cayendo es probada nuestra fe. Son pruebas externas porque Santiago más adelante en su carta habla de las pruebas internas y las llama tentaciones, no las llama pruebas. Entonces, ningún creyente, cuando él escribe el Salmo 138, porque el Señor cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre, no desampara, Señor, la obra de sus manos. Santiago también confiaba. Y nosotros, como ellos, debemos tener esta confianza. Entonces Santiago, tras darnos la causa de la prueba, ahora nos va a dar el fin, la finalidad de la prueba en el versículo 4 y leemos: y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte de nada. Aquí Santiago está utilizando un elemento muy característico por parte de los hebreos, el paralelismo, y lo que hace es coger una idea y la repite en el versículo siguiente y la expande y la amplía y la explica. Entonces aquí lo que Santiago nos está diciendo es que la prueba de nuestra fe perfecciona la virtud de nuestra perseverancia y ella culmina en que seamos perfectos y completos, y esa es la finalidad de la prueba, que seamos perfectos y completos sin que nos falte de nada. El autor aquí repite la palabra perseverancia, dejando claro la importancia de esta palabra y este concepto a lo largo de toda la carta. Y no solo Santiago, el mismo Señor Jesucristo nos enfatizó: aquel que persevera hasta el fin será salvo. La perseverancia no puede apurarse, necesita su tiempo. No se puede comprar en el supermercado una pastilla instantánea ni en un remedio rápido. No hay atajo posible, no tiene truco. El proceso de perseverar debe completarse hasta el final. Y eso es justamente el significado de la palabra perfecto. Algo que ha sido desarrollado completamente en todas sus partes hasta llegar al punto final, a su estado final. Por tanto, está completo. Esta palabra perfecto se repite 2 veces en este versículo, dejando clara la importancia de este concepto. Lo ilustra muy bien el melocotón de Calanda. Me encantan los melocotones de Calanda, esas frutas que son del verano, jugosas, aromáticas. ¿Cómo es el proceso
de maduración del melocotón. Es muy laborioso, muy largo, son conocidos por ser melocotones tardíos, típicos de una zona. Es muy lento, porque así como los melocotones ya a principios de junio podemos tener, estos hasta finales de julio y de agosto no podemos comerlos. Además son muy cuidadosos porque hay que poner una bolsita de plástico de papel de paracetamina, que es una cera que se recubre para evitar que salga la humedad, para que vengan los bichos y se lo coman, que vengan los pájaros y lo picoteen. Hay un gran cuidado en todo esto. Si interrumpimos este proceso en cualquiera de las partes, esa fruta que tiene ese olor, ese aroma, ese sabor, no queda igual, no ha madurado, no ha llegado a su punto. Y esto es lo que está aquí enfatizando Santiago. Nuestra perseverancia debe llevar hasta el final. Entonces, el fruto de esta perseverancia produce en nosotros que seamos perfectos y completos. Por perfectos hemos visto que significa que es ser maduro. Perfecto no quiere decir que seamos sin pecado, porque el mismo Santiago en el capítulo 3 nos menciona que, hermanos, todos nosotros tropezamos de muchas formas, que es una forma suave de decir que todos pecamos en muchas maneras. Y la otra palabra, perfectos, y la otra completos, viene de una unión de unir, completo y suerte. Es decir, todo lo que el creyente necesita lo recibe por gracia. Esto implica que el proceso de prueba de nuestra fe no tan solo madura nuestro carácter, sino que cada vez más partes del carácter justo e íntegro van siendo añadidas por Dios en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo. Por lo tanto, es necesario que tengamos confianza en Dios, en que Él va a ir supliendo y agregando todo lo que a nosotros nos falta en este proceso. Y por último, para acabar, para dejar bien claro, Santiago reitera de nuevo, sin que os falte de nada. Aquí lo que está queriendo decir es que no haya posibilidad ninguna de que falte nada. Es decir, estáis completos y perfectos sin que falte de nada. Lo dice en positivo y lo dice en negativo. Entonces, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros mediante esta prueba y que nos está perfeccionando y que el resultado de esta prueba final de nuestra perseverancia es que crecemos hasta tener una fe madura y un carácter más semejante a Cristo, ¿nos vamos a quejar? Cuando la adversidad nos llegue, porque nos va a llegar, en vez de exclamar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Yo no me merezco esto. Demos gracias al Señor de que está trabajando en nosotros. Y en lugar de volvernos quejicas, escépticos, cínicos o incluso depresivos. Hermanos, la madurez no es un conocimiento teológico en nuestra cabeza. Es fidelidad práctica en nuestras vidas y se desarrolla en las crisis y no en las vacaciones. Dicho de otro modo, sin crisis no hay desarrollo y no hay crecimiento. A todos nosotros, Dios nos dice, considerad con sumo gozo el que Dios prueba nuestra fe. Santiago de nuevo vuelve a repetir el recurso de repetir una idea y volverla a explicar después. Primero han sido las pruebas en los versículos 2-3, luego la perseverancia en los versículos 3 y 4, y ahora lo hace con el sin que os falte de nada, en los versículos 4 y 5. Dice, si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida al Señor. Y esto introduce nuestro siguiente punto, el punto de la sabiduría en la prueba. Versículos 5 al 8. Vamos a leerlos. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Aquí Santiago comienza con una oración condicional. Si alguno de nosotros se ve falto de sabiduría, que equivale a expresar una verdad asumida
y clara. Es decir, los creyentes necesitamos de sabiduría. Él lo sabe y por eso se lo dice a sus lectores. Necesitas sabiduría, incluso aunque no quieras admitirlo. Es necesario vencer ese adversario mortal que todos tenemos y que es el orgullo. Porque esta sabiduría, hermanos, no es algo natural o innato en el ser humano. Al contrario, le pertenece solo a Dios, como explica Santiago a lo largo del capítulo 3. Y por eso debemos pedírsela a Dios. Santiago está demostrando de nuevo el tacto pastoral al expresarlo de esta forma tan suave. Y no decir, por ejemplo, ninguno de nosotros tiene sabiduría, por lo tanto, humillémonos delante de Dios y pidámosela a Él. No, Él con esta forma suave de decirlo quiere lograr que el lector, que tú y que yo, nos examinemos a nosotros mismos y que lleguemos a la conclusión de que necesitamos sabiduría y que necesitamos seguir la advertencia de pedírsela a Dios. Como hizo Salomón, y Dios se la dio. Con sabiduría está haciendo referencia a dos aspectos, el intelectual y el práctico, que en la Biblia siempre van unidos. La sabiduría, por tanto, es el conocimiento que da Dios, pero puesto en práctica. Esta oferta de sabiduría que nos está mencionando Santiago es abierta y universal. Fijémonos que dice si alguno de nosotros. Solo requiere que reconozcamos humildemente nuestra necesidad y que la pidamos humilde y continuamente a nuestro Dios, quien ha prometido darla. Y le será dada. Dar es una característica de nuestro Dios. Como recuerda Mateo, capítulo 7, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide, recibe, y porque todo aquel que busca, encuentra, y porque todo aquel que llama, se le abre. Aquí podemos ver tres aspectos de nuestro increíble y maravilloso Dios de gracia. El primero, que Dios da a todos. Dios da a todos los hijos que le piden, porque Él no hace acepción de personas. Nuestro Dios no es un Dios parcial. Segundo, Él da abundantemente, generosamente. Él da de forma sincera, gratuita, sin interés, sin cargo, sin esperar nada a cambio. Nuestro Dios es un Dios de gracia, infinita gracia. Y describe el regalo gratuito que Dios nos da a todos aquel que le pedimos con fe, que es la sabiduría. Y tercero, sin reproches. Dios no es un Dios mezquino que reprocha. Dios no nos censura. Él conoce cómo somos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. No debemos tener miedo de pedir a Dios sabiduría y de que Él nos demuestre desagrado y rechazo. Él es un Padre amoroso que cuida de cada uno de sus hijos y nos da lo mejor. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre, que está en los cielos y que es bueno, cómo Él no dará cosas buenas a los que le piden? Por tanto, podemos tener la certeza de que cuando pedimos sabiduría, nos será dada. Hermanos, sí, nos será dada, pero hay un requisito, hay una condición, y nos la expresa en el versículo 6, que pidamos con fe, pero el que pida con fe, sin dudar. De nuevo aquí juega Santiago con la idea de presentar la idea, pedir y luego ampliar esta idea. Pedir con fe. Y lo hace dos veces porque luego repite con dudar. El que duda, que lo haga, pida sin dudar, y luego el que duda es como una ola en el mar. Entonces aquí Santiago introduce también un contraste entre el que pide con fe y aquel que pide con dudas. Dios quiere que pidamos con fe, con confianza en Él. Este es el requisito que Él nos ha dado para darnos. La fe establece la base de nuestra comunión con Dios. La Escritura afirma en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado entonces sea nuestro Dios,
de que este requisito, que es la fe, también es un regalo que Él nos hace, como nos expresa en Efesios 2, versículo 8. La antítesis, por otro lado, de la fe, de la confianza, es la duda, el titubeo, vacilar. En este pasaje, con dudar, se refiere a dudar del poder y de la bondad de Dios y de su disposición a querer ayudarnos. Y no habla de nuestras capacidades, no habla de la duda en nosotros. Entonces, por eso, esta duda está infundada y no tiene base. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, su Hijo amado, morir en la cruz para salvarnos a nosotros cuando éramos sus enemigos, pecadores, rebeldes y desobedientes. Y dice la palabra de Dios que si no eximió a su Hijo, a su propio Hijo, ¿cómo no nos concederá a nosotros también todas las cosas? Romanos 8:32. Por eso nuestra duda es tan desagradable para Dios, porque minimiza la consumada y perfecta obra de su Hijo y pone en duda su carácter, su bondad, su poder. En una palabra, duda es incredulidad. La fe entonces establece nuestra comunión con Dios y la duda la destruye. Por eso la fe y la duda no pueden coexistir, no pueden cohabitar en un mismo hombre. Una excluye a la otra. Cuando el hombre cree, no puede dudar. Y cuando el hombre duda, no puede creer. La implicación de esto es esencial. Porque cuando titubeamos, cuando vacilamos, no podemos perseverar en la prueba. Porque la confianza de Dios se rompe por nuestra parte. Y entonces el proceso se detiene. En su raíz, la duda sobre la voluntad o capacidad de Dios de querer ayudarnos y de poder hacerlo es una demostración de nuestro deseo de independencia respecto de Dios, de autosuficiencia. Como una planta que no ha terminado de crecer o como ese embrión que no termina de desarrollarse, el resultado es fatídico. Añade Santiago un ejemplo muy ilustrativo que da color y belleza a esta enseñanza, comparando al hombre que está dudando con una ola del mar. Con el viento el mar sabemos que se llena de olas, pero incluso una persona que no sea experta marinera entiende que las olas siempre van en la dirección en la que sopla el viento. Y si el viento sopla para un lado, las olas seguirán ese sitio. Y si cambia en un momento dado el viento, las olas cambiarán también y seguirán de nuevo al viento. Nunca las olas van contra el viento, jamás. Ellas son inestables y cambiantes e inquietas. Y esa comparación hace Santiago, el hombre que permanece en la duda, que vacila, que titubea, que va en una dirección y luego va en la otra, en función de la corriente, del viento. Ese hombre no tiene convicción, no tiene firmeza, él se deja arrastrar, él se deja llevar. Este hombre no puede perseverar, porque todos necesitamos sabiduría. Y este hombre es incapaz de pedirla con confianza en el Señor. Sus ojos están fijos en las circunstancias, en las cosas cambiantes, en las volátiles corrientes. Él no tiene puestos los ojos en el Señor. Él no está mirando a la roca eterna y firme que es nuestro Señor Jesucristo. Continúa añadiendo, hablando de este hombre, el versículo 7. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Finalmente, Santiago reafirma lo que acaba de decir antes. El hombre vacilante, al que él llama ese hombre, de forma con desdén, despectiva, con desprecio, ese hombre no va a recibir nada de Dios. Porque no confía realmente en Dios, ni en sus promesas. Duda de la bondad y de la veracidad de nuestro Dios. Todos nosotros deberíamos confesar que nuestra fe en ocasiones es débil. Y todos nosotros deberíamos reconocer que en ocasiones nos asalta la duda
y que como los discípulos clamamos: Señor, aumentanos la fe. Entonces, ¿quiere decir esto que no recibiremos cosa alguna del Señor? ¿Que nuestra comunión con el Señor se ha roto? No, veamos cómo Santiago pastoralmente nos consuela al afirmar que ese hombre caracteriza por titubear, por estar indeciso, siempre dudando. Eso es la definición de esa persona. Conocemos personas así. Son los reyes del ¿y si esto? ¿Y si aquello? Ellos solo funcionan en modo condicional, como si no hubiera otros tiempos verbales. Son los indecisos permanentes. En lo único en lo que están firmes es en estar dudando constantemente. Y Santiago no está hablando de alguien que lucha y batalla contra la duda, sino de aquel que vive sumergido en la duda, buceando en el mar de dudas, que nunca persevera porque es inestable en todos sus caminos, que es una forma típica hebrea de decir que es inestable en toda su conducta. Abraham, el padre de la fe, él tuvo sus momentos de duda con Faraón, con Abimelech, cuando, lleno de dudas, confesó que su mujer era su hermana. O Juan Bautista, el primo del Señor, de quien el mismo Jesús dijo que no había nacido varón de mujer mayor que él. Él tuvo sus dudas cuando estaba encarcelado y mandó a sus discípulos preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Ellos dudaron en momentos puntuales, sí, pero recibieron gracia y salvación porque sus vidas no se caracterizaban por ser vacilantes y llenas de dudas. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham confió en Dios y perseveró a través de las pruebas, como incluso la de llevarle a sacrificar a su hijo, aunque Dios le detuvo. Y Juan Bautista también ciertamente perseveró a través de las pruebas. Y nosotros, como ellos, debemos entonces luchar contra las dudas cuando llegan. Debemos hacer como aquel padre angustiado, lleno de dudas por su hijo poseído, que le llevan al Señor y exclama: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. La duda y la indecisión son lo opuesto al carácter de Dios, quien es inmutable. Dice Santiago que es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, en el versículo 17, capítulo 1. Y ahí radica la pecaminosidad de aquel que vive en la duda. Por tanto, nosotros debemos luchar contra las dudas, orando a Dios. Santiago ha advertido de este grave peligro al hombre indeciso y gobernado por la duda, quien en el fondo es un incrédulo y por eso no va a recibir nada de Dios, no va a perseverar. Pero hay otro peligro, el tercer peligro, y ahora lo vamos a ver, el del orgullo, es los puntos 3, versículos del 9 al 11. Pero el hermano de condición humilde, que se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como flor en la hierba, porque el sol sale con calor abrasador, y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Aquí Santiago comienza a hablar de otro tema, el orgullo, que parece que no tenga conexión con lo que ha venido diciendo antes, pero vamos a examinar si es realmente así. Santiago juega con el sentido figurado de todo este pasaje que se ve claramente. Vemos otro paralelismo en el versículo 9 y 10. Se verá más fácil cuando lo leamos así en el original. Dice: gloríese entonces el hermano de humilde en su exaltación, pero el que es rico gloríese en su humillación, pues como una flor de la hierba pasará. El paralelismo está en el llamado a gloriarse del humilde exaltado y del rico humillado. Esto es un fuerte contraste. Pero preguntamos, ¿cómo un rico puede gloriarse en su humillación? Claramente está aquí tirando de ironía Santiago, aprovechando el sentido figurado. Y luego lo ilustra con la metáfora de la flor. Santiago muestra el tono pastoral al iniciar otra vez su exhortación a gloriarse a personas que están siendo
perseguidas, están exiliadas, están desposeídas, lo más bajo de toda la sociedad, los más pobres, y a ellos les llama hermanos. Y fijémonos que él evita llamarles pobres, él les llama humildes, que quiere decir pobre en espíritu. Esta gente que vivía en esas durísimas condiciones son animados y alentados por Santiago a gloriarse en su posición. Y es evidente que no habla de una posición terrenal, sino espiritual. Es allí donde los pobres en espíritu, los humildes, tienen sus tesoros. Por eso son bienaventurados y deben gloriarse en ellos. Santiago les anima a estas personas a quitar sus ojos de las circunstancias terrenales que están viviendo y a poner sus ojos en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ellos son hijos de Dios y herederos del reino de Dios, y tienen motivos para gloriarse, porque la realidad espiritual es más importante, porque la realidad espiritual es la que permanece, es la realidad eterna. Fijémonos como en el versículo 5 del capítulo 2, Santiago les vuelve a recuperar esta misma idea. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos en el reino que ha prometido a los que le aman? Pero por otro lado, Santiago habla de los ricos y a ellos no les llama hermanos. Ellos son abundantes en la realidad material, pero muy bajos en la realidad espiritual. Por eso, cuando la realidad eterna se manifieste, ellos van a ser humillados. Santiago dice que es el rico y no la riqueza la que va a pasar y perecer, y lo utiliza por medio de una bonita metáfora de la flor silvestre que sobresale en el campo. El versículo poético, el 11, nos explica la causa de por qué la flor de la hierba, el rico, se marchita. Dice, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en sus empresas. El sol sale con un calor abrasador, típico de esa región, y seca la hierba, lo que hace que esa hermosa flor silvestre que destacaba caiga, su belleza se destruya, lo que hace referencia a su humillación. Y de ese modo el hombre rico se consume en medio de sus negocios. Santiago está citando un pasaje del Salmo 103 y de Isaías 40, versículos 6 al 8, pero lo hace enfatizando aquí que es el rico el que es consumido. Es cierto que todos los hombres como hierba nos vamos a marchitar y que la riqueza es volátil como las olas del mar, pero el autor quiere resaltar que es el hombre rico, absorto en sus negocios, el que va a ser consumido, perecer y marchitarse. Veamos cómo 3 veces lo repite: la flor cae, la hermosura perece, así también el rico se marchita. El rico no es consumido por su riqueza, sino por el calor abrasador del sol, que revela su situación y su condición espiritual. Y esto revela y refleja su destino eterno. El rico, en medio de sus caminos, inestables caminos, tenía puesta su confianza en su abundancia, en sí mismo, en la autoconfianza. ¿Qué está haciendo aquí Santiago? ¿Qué relación tienen esto con las pruebas, con pedir humildemente a Dios sin dudar? Hermanos, hay algo peor que aquel que pide vacilando y dudando, y es el que no pide. Es el que tiene tanto orgullo que ni siquiera considera su necesidad delante de Dios. Está tan engañado en su pecado que se cree autosuficiente. Es sabio en su propia opinión y vive centrado en sus propios negocios y empresas inestables. Vive para sí mismo y sus ojos están en esta realidad terrenal y no en la espiritual. Si esa es tu condición, estás en muy graves problemas. Por muy rico y abundante que puedas creer ser, vas a ser humillado y marchitado. Si tu esperanza está en tus riquezas o en ti mismo, estás perdido. Tu única y real esperanza es arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo, humillarte delante de Dios, el único que es verdaderamente rico y de quien procede toda buena dádiva y don de lo alto, y dejar de ser necio y arrogante. ¿No sabes que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde? Por tanto, ese Dios vivo, verdadero y lleno de gracia, de infinita gracia, está dispuesto a perdonarte generosamente, sin reproches. Humildemente
Pon tu confianza en Él sin dudar y comienza a vivir para Él y no para ti. Por otro lado, hermano, si ya has puesto tu confianza en Cristo y estás en el horno de la prueba, como en la situación en la que estamos ahora mismo todos aquí confinados sin poder salir de casa, gózate. Sí, Dios no te ha abandonado, no se ha olvidado de ti. Al contrario, el Dios Todopoderoso tiene un propósito en la prueba y está trabajando en ti a través de esta prueba, purificando tu carácter a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, madurando, perfeccionando tu fe, tu confianza en Él. Así que confía en Él sin dudar y persevera en la prueba, porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor del universo, te agradecemos tu palabra, rica, poderosa, que nos alienta, que nos consuela, que nos confronta y nos exhorta. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias, Padre, por dar testimonio de ti. Gracias por tu infinita gracia para con nosotros, pecadores. Te pedimos que tú nos ayudes a dar frutos dignos de arrepentimiento, a madurar, a crecer, a perfeccionar nuestra confianza en ti en medio de la aflicción, de la prueba, del horno. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes y que tú nos guardes y nos ayudes a ser conformados a la imagen de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.